Continuamos conversando con Rómulo Enríquez. Él es profesor universitario, economista, exparlamentario, fundador del MIR y también fue secretario juvenil de AD, imagínate. Aquí hay una reflexión que hace Pepe Mujica en el día de ayer, hoy por lo menos lo publicaron, dijo lo siguiente, ¿no? Se refiere a la izquierda latinoamericana. Si nos toca perder es para recuperar fuerza y volver a empezar. Si perdimos es porque alguna pifia tuvimos. No hay que ser soberbios, dice Pepe Mujica. Nunca piense que la izquierda está perdida, dice, ¿no? Dice Pepe Mujica, ¿no? Y bueno, también habla de los ciclos que le corresponde vivir a tiempos más conservadores, tiempos más hacia la izquierda, pero lo fundamental de esto es el sentido de la autocrítica y el de aprender a hacer las cosas bien. Si se hicieron mal, admitir que se hizo mal. Porque uno nota, Rómulo, cuando uno entrevista a gente de alguna forma ligada al gobierno o que forma parte del gobierno, que la visión autocrítica es mínima frente a los problemas y bueno, todo se le atribuye o al imperio, o a la oposición, o a la guerra económica, pero no hay una capacidad autocrítica de decir, sí, me equivoqué aquí, cometí este error, no debía hacer esto, vamos a empezar a hacerlo distinto. Vamos a hablar de eso, de la autocrítica y la libertad de discusión, pero no dejemos por fuera lo del odio. Ajá, lo del odio que te preguntaba, si el odio es exclusividad de uno de los lados de la sociedad. El fenómeno más detestable que se ha presentado en la política venezolana ha sido el crimen por odio. Porque en Venezuela y en muchos lugares del mundo ha habido crímenes, pero crímenes políticos con odio, quemando a una persona que la están recién comenzando. Y si le están apagando la candela, echarle más gasolina. Eso nunca se había visto en la historia de Venezuela. Quizás en uno que otro caso algún loco había quemado a una gente, pero aquí en la política venezolana eso nunca se había presentado. El odio se ha presentado aquí. El odio se ha manifestado en Ecuador. ¿Cómo es posible que le quemen las cosas a una gente por odio, les quemen su ropa, persigan a la gente? ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos proceda de manera tan vil en contra de la gente que está sufriendo, contra gente inmigrante que está desesperada, que quiere ir a los Estados Unidos, que reciban el tratamiento que reciben? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos el 85% de los presos, de los encarcelados, son negros? ¡Qué casualidad! Cuando los negros no son mayoría, la mayoría de los presos son negros. Eso tiene un sustrato horroroso. Eso huele a odio. Y en el caso, por ejemplo... Y si aquí se le presentan odio por parte de quien sea, eso hay que combatirlo. Y yo te preguntaría... Eso hay que enfrentarlo. ¿Has identificado tu odio en práctica del chavismo en este tiempo? ¿No has identificado ninguna actitud de odio, por ejemplo? Sí. ¿Por ejemplo, cuáles? Bueno, que yo recuerde así con cosas precisas. Yo en manifestaciones he presenciado explosiones, pero explosiones verbales, que yo las atribuyo también al odio. Por ejemplo, la golpiza que le dieron a los diputados en el Congreso, a los diputados de la Asamblea Nacional. Ahí agarraron al diputado Américo de Gracia y de casualidad lo mataron. Las propias agresiones a parlamentarios de oposición, ¿no? que han habido allí. Yo no voy a defender a quien hizo eso, pero en la Asamblea Nacional se han presentado hechos de violencia. Yo no atribuyo eso al odio. Yo no creo que ha sido por un sentimiento de odio, sino de explosión, de rabia, que es distinto al odio. El odio es la enfermedad que tienen algunas gentes, que tienen encerrados en su mente, dispuestos a hacer lo que sea para combatir a lo que consideran enemigo. Odio es lo que hacían en la Edad Media, quemando herejes. Odio es lo que hacían en la Casa de la Tortura en Lima, sacerdotes españoles que descuartizaban a los presos que consideraban herejes. Esos son odios gravísimos, porque ese preso que mandaba a descuartizar un arzobispo o un cardenal, ni siquiera ese cardenal o arzobispo conocían al hombre que iban a quemar o que iban a destruir. Sin embargo, firmaban con una rabia muy grande la orden. El odio es un sentimiento detestable, que en quien se presente hay que combatirlo. El odio es una de las manifestaciones más horrendas en la humanidad
Y nosotros hemos tenido manifestación de odio y la estamos viendo en otros lugares. Yo no soy enfermizo en cuanto a que deteste a un político, pero el presidente de los Estados Unidos, yo la idea que tengo es que estimula el odio y que cultiva el odio. No dice nada, nunca dice nada que no sea con agresión, con rabia en contra de alguna gente. Y esa agresión con rabia generalmente es hacia los pobres y hacia los negros. Nunca el odio se manifiesta en tipos como el presidente de los Estados Unidos en contra de algún político interno de los Estados Unidos. En cambio sí se manifiesta contra los pobres de Nicaragua, contra los pobres que vienen del Salvador o de cualquier lugar de estos, y contra los negros. Nunca ha habido un movimiento en los Estados Unidos contra esa miseria humana terrible del odio. Bueno, ya todos vemos en la prensa con frecuencia cómo un muchacho entra a un bar y asesina a 12 personas que estaban en el bar, sin conocerlas. Es que le tiene rabia a ese tipo de gente, odia a ese tipo de gente. Y eso se presenta con mucha frecuencia. Ahora, ¿cómo hacemos para que en el caso venezolano se destierre el odio en el lado en que se encuentren? Porque, por ejemplo, yo te podría decir, yo no estoy justificando ninguna expresión de odio, pero a mí me parece, por ejemplo, que, y lo digo autocríticamente porque yo estuve en el gobierno también en ese tiempo, aquí se aplicó la lista Tascón y yo creo que al final también fue una expresión de odio, pues, ¿no? De votar a alguien del trabajo, impedirle trabajar porque pensara distinto, porque votó contra Chávez o porque no quiso apoyar alguna política de Esa Estado. es una manifestación brutal que no se refiere al odio. El odio es otro género de manifestación. Pero cultiva el odio porque el que lo votan por pensar distinto... Cultiva la violencia detestable. Están emparentadas todas esas cosas, Yo ese ciudadano que tú nombraste hace poco lo respeté mucho y lo sigo respetando. No creo que tuviera una intención asesina y de odio por esas listas. Ni creo que fue idea de él hacer esas listas. Creo que fue una decisión política de algún equipo político. Ese compañero es un compañero muy meritorio. Murió muy joven, lamentablemente. Sí, bueno, yo conocí a Luis Tascón y bueno, la historia... Luis Tascón, quien conoció a Luis Tascón difícilmente piense que estaba cargado de odio. Lo cierto es que se conoció así la lista, pero fíjate lo que me dice Nelson Martínez aquí. Por amor a Dios, Vladimir, ten un poquito de respeto a lo que te dice el señor presidente. Respeta sus respuestas, no ataques o repreguntes con algo que encontrará del gobierno para ver si cambia su pensar. Por favor, respeto. No, yo no quiero pretender, a estas alturas de la vida no creo que Rómulo va a cambiar de pensar por lo que yo le diga. No creo que nadie cambie de pensar por cualquier idea, ¿no? Yo creo que eso de discutir no tiene nada que hacer. No es malo. Simplemente es contrastar argumentos, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el odio, ¿no? Aquí dice Elis Merchán, dice, los izquierdistas viven en el pasado y nunca van a reconocer que la doctrina que ellos pregonan no es de este siglo. Repiten el patrón que le aplicaron a ellos en la dictadura de Pérez Jiménez. Quien lo adverse le buscan la forma de meterlos presos, dice. Bueno, felicito a ese defensor de Pérez Jiménez, crítico de los muchachos que nos enfrentamos a la dictadura de Pérez Jiménez y aplausos a Pérez Jiménez. Bueno, vaya. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Rómulo Enríquez. Por aquí hay una pregunta que te hacen sobre el temor que existía al golpe militar después de la salida de la dictadura de Pérez Jiménez. Te preguntan que por qué existía ese temor. Vamos a hacer la pausa, ya venimos.